Hola hermanos, Dios les bendiga en este nuevo día domingo, ahí en esta ya nueva clase de la escuela dominical. Nosotros, cierto, venimos haciendo de forma paralela para las clases Discípulos de Cristo y también para la clase Nación Santa, así que es un nuevo día para darle gracias al Señor por nosotros, por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestra iglesia y, sin duda han sido un tiempo bien especial que hemos tenido en familia ahí para poder compartir ahí un tiempo para el Señor. Ya estamos ya en la lección número 14 ya de nuestro texto guía, ¿cierto? Hay más, vamos ya en una mayor cantidad de clases de la escuela dominical, pero hemos ido avanzando, ¿cierto? Durante el año. Empezamos ahí en el mes de abril y ya tenemos ahí un trabajo bien pavimentado donde nos hemos nutrido, ¿cierto? Con diferentes temáticas, nos hemos nutrido ahí con diferentes pasajes bíblicos, hemos escudriñado la escritura, ¿cierto? Ahí con la labor de los diferentes maestros que han ido pasando algunos temas que son fundamentales para nuestro crecimiento y nuestra vida espiritual. La temática que hoy día nos toca, ¿cierto? Se llama la experiencia pentecostal, ¿ya? Y tiene que ver ahí con la voluntad de Dios, ¿cierto? En que todo creyente, ¿ya? Todo hijo de Dios, ¿cierto? Sea bautizado en el Espíritu Santo, ¿ya? Ese es el tema que nosotros hoy día vamos a tocar a través de esta clase. Y un poco vamos a ver algunos pasajes bíblicos, vamos a ver ahí algunos, reforzar ahí algunos temas, ¿cierto? Que están en las escrituras que hoy día son fundamentales para poder aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Amén. Es importante, ¿cierto?, estudiar estas temáticas donde claramente hay lo que el Señor requiere, lo que el Señor tiene como voluntad para nuestra vida, es que nosotros tengamos una comunión directa con Él a través de su Espíritu Santo, ¿ya? Y nos vamos a ir rápidamente, sin más preámbulo, a Hechos capítulo 8, versículos del 5 al 12. Vamos a ver ahí cómo se desarrolla, ¿cierto?, el mover del Espíritu Santo. Sabemos que Hechos es un texto, ¿cierto?, es un libro de la Escritura donde ahí se derrama, ¿cierto?, el Consolador, se derrama ahí esta promesa que hizo el Señor poco tiempo atrás, ¿cierto?, a sus discípulos, y podemos ver cómo se maneja ahí la labor del Espíritu Santo, cómo se glorifica, ¿cierto?, el Señor a través de la vida de muchos que le creyeron, muchos ahí hombres de la iglesia primitiva que estuvieron ahí en esa época desarrollando la labor de llevar el Evangelio a quien no lo conocía. Como mucha gente se convirtió, mucha gente estuvo ahí transformada, ¿cierto?, bajo el alero ahí del Espíritu Santo. Y nos vamos a ir como les mencioné, a Hechos capítulo 8, versículos del 5 al 12. Así que ahí en el rinconcito que usted ha apartado en su hogar, con su familia, ahí busque en la escritura, ¿cierto?, este capítulo y lo vamos a leer. Dice el capítulo 8, versículos del 5 al 12. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. El 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
Ahí inclina su rostro, vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar. Padre bueno, te damos gracias en esta hora, gracias por este día, gracias porque tú tienes una nueva clase, una nueva temática para poder compartir, Señor, para poder edificarnos todos juntos en comunión, Padre, a través de estas plataformas virtuales. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor, para afrontar, entender y hacer práctica lo que hoy día tú nos quieres mostrar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Ahí el texto, ¿cierto? Vemos puntualmente a Felipe, ahí en una misión importante, en un sector, en un territorio que era Samaria, ¿ya? La iglesia primitiva, ¿cierto? En esa época vivía mucha persecución, había ahí mucho persecución contra ¿cierto? Los discípulos, contra el entorno, ¿cierto? De la iglesia primitiva. Había mucha persecución y Felipe fue a esta localidad Samaria, que particularmente tenía ahí una visión no muy buena de parte del pueblo de Israel, ¿cierto? Porque Samaria tenía ahí algunos hábitos, algunas prácticas, algunos comportamientos que llevaban mucho tiempo contra ahí lo que el Señor mencionaba, lo que el Señor decía. Entonces había mucho recelo con Samaria, ya se habían mezclado con otros pueblos paganos, tenían práctica ahí de idolatría, algunas cosas ahí que no quiero andar mucho más en eso, pero solamente vamos a mantener en contexto acerca de dónde estaba Felipe predicando en esa época. Y podemos identificar que Felipe, ¿cierto? Estableció un orden bien importante dentro de esa predicación, ¿ya? Y trajo, por supuesto, a través de esa misión que tenía Felipe, se produjo ahí un poderoso mover del Espíritu Santo. Y lo podemos evidenciar, ¿cierto? Ahí que la gente lo escuchaba unánimemente, ¿ya? O entendía que el mensaje de Felipe iba a ser un mensaje transformador. Y a través de ese mover del Espíritu Santo, donde ahí se glorificó el Señor, ¿cierto? A través de esas personas, de esa gente que escuchaban, que entendieron, que se fueron transformadas, que llegó ese mensaje, ¿cierto? A lo más profundo del corazón, se produjo un mover gigante del Espíritu Santo, un poderoso, ¿cierto? Testimonio de la verdad, de la palabra del Señor, porque habían ciertos ahí hombres, ciertos personajes que ahí como que desviaban un poco la atención y con engaños, ¿cierto? Trataban a la gente de mala forma. Entonces podemos ver también ahí que había un mago que establecía algunos mensajes, algunas predicciones, ¿cierto? Y la gente les creía y se producía confusión. Pero cuando escucharon a Felipe que traía la verdad, ¿cierto? Y esa verdad era tan poderosa, tan profunda, que cautivó los corazones de los samaritanos. Entonces, ahí se produjeron algunos milagros, ¿ya? Y cuando la gente, usted sabe que la gente cuando ve que se producen este tipo de cosas, es más sensible, se cautiva mucho más acerca de eso, y obviamente el Señor actuó en los corazones de esos samaritanos y se pudo ver que se produjo ahí un golpe de timón y cómo el Evangelio llegó a estas personas, ¿cierto? Que se abrieron, que escucharon, que entendieron y se transformaron bajo la palabra del Señor. Y podemos, ¿cierto?, evidenciar que esa respuesta del Evangelio es un corazón sensible, un corazón abierto, y esa respuesta que tuvo ese Evangelio se produjo que el Espíritu Santo transformara vidas, transformara corazones, transformara personas. Y ahí nosotros podemos evidenciar que hoy día, y esto ya aplicable a nuestra vida, a nuestra vida normal, a nuestra vida actual, ¿cierto? Como hijos del Señor, podemos evidenciar que el corazón sensible produce respuesta de parte del Señor. Un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón abierto, produce, ¿cierto?, algunas transformaciones en nuestra vida. Y qué importante hoy día estar así bajo la situación que vive en nuestro país. Quizás estamos viviendo muy diferente a lo mejor como era Samaria, como era la persecución de la época, ¿cierto? Como a lo mejor no les dejaban predicar a los discípulos,
pero hoy día el mover del Espíritu Santo sigue muy vigente y sigue muy actual. Entonces, qué importante hoy día tener la misma disposición de esos samaritanos, de escuchar, de aprender, de abrir nuestra vida, abrir nuestro corazón, con ese corazón contrito, con ese corazón humillado, y dejar que el Espíritu Santo obre, se glorifique en nuestra vida y en nuestra forma de ser, en nuestro hábito, ¿cierto? Y obviamente humillarnos frente al Señor en la oración, en la palabra y en la comunión ahí con nuestros hermanos, ¿ya? Cosas prácticas, hábitos prácticos, converse, ¿cierto? Ahí con nuestros hermanos, si es que necesitan algo, si es que tienen alguna dificultad, ponga su mano ahí de ayuda frente a la necesidad, ¿cierto? Yo personalmente, realmente nos cuesta realizarlo, nos cuesta por nuestro carácter, por nuestra forma de ser, nos cuestan algunas veces, pero créame que siempre es de bendición poder ahí estirar, poder dar una mano quizás, o al menos preguntar por nuestros hermanos. Preguntar, hoy día no nos podemos ver, ¿cierto? Pero quizás a través de WhatsApp, a través de llamados telefónicos, saber cómo están, cómo le ha ido, ¿cierto? Y entregar una palabra de aliento, un mensaje, un versículo, siempre es bienvenido ahí para alentarnos los unos a los otros en esta cuarentena que vive nuestro San Vicente. Amén. El poder de Dios, ¿cierto?, para tocar a los perdidos y llevarlos al arrepentimiento no está menos presente hoy en nuestra iglesia. ¿Ya? No está menos presente como lo fue en la iglesia primitiva, no está hoy día menos presente en nuestra iglesia. Así que siempre es importante entregar un mensaje de esperanza, un versículo, ¿cierto? Ahí para quien no conoce al Señor, para quien ahí tiene una necesidad, tiene una dificultad, entregue, aproveche esa instancia de entregar ese mensaje. Créame que la palabra no llega en vano, esa semillita a lo mejor que ahí usted va a plantar no va a morir fácilmente, ¿cierto? Sino que ahí puede crear frutos en algún instante, en algún momento. Amén. Así que confiamos en el Señor, ¿cierto?, nos entrega fortaleza y sabiduría, ahí como lo dice su palabra. Vamos a seguir la escritura, ¿cierto? Ya nos vamos a ir a Hechos capítulo 8, versículos del 14 al 17. Vamos a seguir leyendo este accionar que tuvo el Espíritu Santo a través de los discípulos, ¿cierto?, en la iglesia primitiva, que tuvo la misión importante de entregar el Evangelio en una situación muy compleja, ¿ya?, de persecución. Los trataban mal, había algunos presos, ¿cierto?, no los dejaban predicar, era muy difícil, era un sistema muy hostil, ¿cierto?, donde los malos tratos eran muy común, ¿cierto?, en ese accionar. Y vamos a seguir leyendo ahí acerca de la predicación del Evangelio en Samaria, esta localidad, ¿cierto?, que era no muy respetada, no muy agraciada para el pueblo de Israel. Vamos a leer Hechos capítulo 8 del 14 al 17. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, ¿ya?, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Los cuales, el 16, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahí Felipe le había entregado el mensaje, ¿cierto? Habían recibido al Señor y habían sido bautizados, ¿cierto?, en agua, ¿ya? Entonces, dice el 17, entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Qué importante ahí cuando Pedro, Juan fueron a Samaria, pusieron manos, ¿cierto?, sobre esta multitud, esta gente que estaba ahí en Samaria, y recibían el Espíritu Santo. Y ahí podemos ver el accionar potente que tiene el Señor, que tiene el Espíritu Santo, ¿cierto?, con el mover del Espíritu Santo. Y podemos evidenciar ahí como el pueblo de Samaria, a través del apoyo de los líderes de la iglesia primitiva, pudo abrir su corazón, transformar vidas. Multitudes dice que fueron transformadas a través de la labor ahí de Felipe, del apóstol Pedro, ¿cierto? Y pudiesen establecer alguna iglesia ahí, porque obviamente pudiesen
pudieron después discipular, pudieron estar pendientes de personas que se desarrollaron allí, transformadas a través de la palabra del Señor. Esta fue la primera vez que en la iglesia primitiva que alguien no judío, y esto es un dato bien importante, fue la primera vez en la iglesia primitiva que alguien no judío o prosélito de la fe judía aceptaba el evangelio. O sea, que a lo mejor fue un tema contraproducente para la época, de alguien que no fuese judío, como a este territorio Samaria, recibiera y aceptara el evangelio, ¿ya? Considerando obviamente lo que habíamos mencionado, la relación tensa entre judíos y samaritanos. El haber recibido el don del Espíritu Santo seguramente ayudó a los judíos a aceptar la verdad de Dios, que Jesús en la cruz murió por toda la humanidad, ¿cierto? Murió por toda la humanidad y, ¿cierto? Y como lo había mencionado el mismo Señor en Mateo 28, en esa gran comisión, ¿ya? Y trajo, ¿cierto? Este pasaje que menciona ahí en el territorio de Samaria, trajo mucha difusión en la época donde el Evangelio, ¿cierto?, era abierto para todo el mundo, porque el Señor murió por todos nosotros, tanto judíos como gentiles estaban recibiendo ahí el poder del Espíritu Santo. Y cómo se pudo pavimentar, ¿cierto?, esa unión, esa unidad de entender que el Señor tiene para bienes, ¿cierto?, para toda la humanidad. Amén. Sigamos aprendiendo, hermanos, sigamos trabajando para buscar, ¿cierto?, esa voluntad que quiere el Señor para nuestra vida, de que seamos bautizados con el Espíritu Santo. Y esa voluntad también tiene que transformarse en un buscar genuino de parte de nosotros, en un buscar genuino, individual, para que nosotros día a día, con diferentes hábitos, con diferentes comportamientos, con diferentes prácticas, nosotros pavimentemos ese camino para acceder a esa voluntad y buscar esa voluntad que el Señor tiene para nuestra vida, de ser bautizados a través de su Espíritu. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Sigamos leyendo, les recomiendo, siga leyendo Hechos. Es un hermoso texto, un hermoso libro de la Escritura, donde podemos ver el accionar de estos hombres valientes, estos hombres de fe, pese a las circunstancias, pese a la situación que estaban viviendo, de persecución, de problemas, de muerte, de un entorno hostil, donde los trataban pésimo, mal, no se podía hablar, no se podía establecer comunión, y pese a eso, igual ellos no perdieron el foco, no perdieron el objetivo de seguir mostrando al Señor, seguir difundiendo el reino, seguir predicando el Evangelio, el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, y como personas no judías, también bajo ese corazón abierto, corazón contrito, humillado, pudieron ser transformados a través de Jesucristo y obviamente a través de su Espíritu Santo. Así que el Señor nos ayude, el Señor ahí siga fortaleciendo nuestra vida, sigamos edificándonos de la palabra del Señor. Aproveche ahí, si estamos en cuarentena, ¿cierto?, de escudriñar la palabra, lea algunos pasajes, ¿cierto?, de Hechos. Vamos a pasar ahí durante los próximos clases, ¿cierto?, este libro, que es un libro histórico, pero también muy, muy, muy dinámico para aprender el mover del Señor, el mover de su iglesia, de esa iglesia primitiva que con mucho esfuerzo logró posicionarse en la época. Y no crean, hermanos, que eso ya pasó, eso es historia, sino que eso hoy día es más presente que nunca. Si usted mira las circunstancias, mira ahí lo símil de esto, lo parecido, lo equivalente, podemos identificar que hoy día no estamos tan lejanos, quizá en los contextos, ¿ya? ¿Estamos viviendo situaciones complejas? Sí. ¿Estamos viviendo situaciones de comportamientos que van contra la voluntad del Señor? Sí. Y aún así más tenemos que seguir mostrando el mensaje de Jesucristo el Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Recuerde leer Hechos, lea los primeros 10 capítulos, ahí se va a nutrir de la palabra del Señor, y obviamente sigamos estableciendo hábitos que van a edificar nuestra vida, como la oración, la lectura de la palabra y también la comunión entre hermanos. Recuerde, es un buen hábito la comunión entre hermanos. Ahí está el WhatsApp,
está el llamado telefónico, está el Messenger de Facebook, ahí para que podamos contactarnos y siempre tener una relación ahí de comunión entre nosotros, y entregar palabras, entregar mensajes siempre va a ser de aliento y de fortaleza para nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Chao, chao. Todo en mí es movido.